Zeig sie mir. Mama, wo bist du? Nimm deine Augen in den Arm. Lass mich diesem kommen. Dimas? Sophia, it's not here, okay? Rafa! Una de las entidades más misteriosas, interesantes y bastante escalofriantes que hemos podido ver en el cine del horror moderno y que representan el horror cósmico son las criaturas o monstruos de las películas de Bird Box de Netflix, también conocidas como Bird Box a ciegas o simplemente como A ciegas en España. En este universo de películas se nos menciona que de la nada y de un día para otro aparecieron unos seres o entidades que cuando las personas normales las ven enloquecen al instante y básicamente el verlos los forza a que tomen su vida. Curiosamente existen algunas personas que estaban locas y otras que padecían de algunas enfermedades mentales severas, que sí podían ver a estos seres de forma directa y sin morir, y solo buscaban que las otras personas también los miraran, lo que provocaba la muerte de muchas personas. Hace 5 años les hice un video sobre las criaturas de Bird Box, cuando se estrenó la película en diciembre del 2018. Sin embargo, tiempo después, a mediados y finales del 2019, se nos reveló un poco más de información sobre estas criaturas. Asimismo, como se acaba de estrenar su secuela en Netflix esta semana, es por eso que he decidido hacerles un remake completo de ese video original y hacerles una actualización, agregando la nueva información conocida de los monstruos, su apariencia física verdadera y también todo lo nuevo que se nos revela sobre estos monstruos en la secuela. Una de las mejores películas que Netflix sacó en 2018 fue la película de Bird Box a ciegas, también conocida simplemente como A ciegas o como Bird Box por su título en inglés. En esta película, la cual está basada en una exitosa novela del escritor Josh Malerman, seguimos a una mujer quien trata de llevar a sus 2 pequeños hijos a un refugio, después de que la humanidad ha colapsado por la presencia de unas aterradoras entidades que hacen que cualquier persona que las vea se quite la vida. La película y los trailers nos muestran lo peligroso que es el ver a estas criaturas, ya que vemos a la madre llamada Mallory, quien le dice a su pequeña hija y a su hijo adoptivo que no se deben de quitar las vendas de sus ojos, ya que si lo hacen ellos morirán. Asimismo, ella les explica que van a llevar a cabo un viaje muy peligroso a través de un río en un pequeño bote. Las criaturas que han provocado la destrucción de la humanidad no parece que puedan matar directamente a los seres humanos, ya que por lo que vemos en la película no parece que estas criaturas sean seres físicos del todo, como alienígenas que quieren conquistar la Tierra, destruyendo la humanidad, sino que más bien estos parece que son una especie de entidades malévolas demoníacas, cuya misión de cierta forma es el desatar el apocalipsis en contra de la humanidad. Estas entidades propagan destrucción y muerte de una manera extremadamente efectiva, sin siquiera tocar a un ser humano. En lugar de esto, ellos hacen que los seres humanos se maten a sí mismos y se destruyan entre ellos. Si alguna persona ve a las entidades, ya es demasiado tarde para ella, ya que ésta va a acabar con su propia vida sin dudarlo. El fin del mundo en esta película ocurre muy rápido, ya que al inicio de la trama podemos ver a la protagonista principal Mallory, que está en su estudio pintando, mientras su hermana Jessica llega a recogerla a su casa, para llevarla al hospital a que la revisen, ya que ella está embarazada. Esta escena es muy importante, ya que no solamente nos muestra el estado mental de Mallory, y cómo ella se ha recluido de todas las personas, siendo incapaz de conectar con otros seres humanos de manera profunda, sino que también nos muestra los efectos mortales y aterradores que las entidades provocan en los seres humanos. Esto se nos muestra de forma directa en las noticias que están pasando en la televisión, y aunque Mallory y Jessica no las escuchan en realidad,
tampoco les prestan nada de atención, y aquí se nos dice que algo muy extraño está ocurriendo en Rusia, ya que mucha gente está tomando su vida de una manera masiva y sin ninguna razón aparente, como si esto fuera provocado por una especie de virus o infección que hace que la gente mate a otros y luego tome su vida también, creando un gran caos y destrucción. Aunque Mallory y su hermana ignoran esto, después de que salen del hospital, podemos ver que una mujer comienza a estrellar su cabeza en contra de un vidrio, quitándose y tomando su vida de una manera brutal. Asimismo, cuando ya van conduciendo en la calle, vemos que las entidades ya han llegado a los Estados Unidos, esparciéndose muy rápido y causando todo un tremendo caos. En las noticias se nos dice que estas criaturas o esta fuerza maligna apareció inicialmente en Siberia y en algunas partes del norte de Rusia. También se nos menciona que esto no es en realidad una infección o un virus, por lo que podemos descartar esas opciones. En la película hay una escena muy importante, donde los supervivientes que viven en una casa grande están hablando, y Charlie, un joven, tiene varias teorías para explicar lo que está pasando. Charlie menciona que poco antes de que se desatara el apocalipsis, él estaba escribiendo una novela acerca del fin del mundo. Él comenta que durante su investigación inicial, él encontró mucha información y mitología acerca de unas aterradoras criaturas que traerían el apocalipsis con la humanidad. Él menciona que estos seres que traen la muerte y destrucción viven en diferentes formas y las diferentes culturas los llaman de diferentes maneras. Él dice que existe Al-Arrar-A, un demonio de la religión conocida como zoroastrismo, también Surgat, una entidad malévola de las religiones cristianas ocultas, que según Charlie hace que las mujeres embarazadas vean a sus hijos bebés que todavía no nacen como monstruos y como criaturas insectoides, como una especie de langostas, escorpiones, gusanos y también como criaturas arácnidas como arañas. Él cuenta también que existe el Hu-Yin, que es un espíritu maligno de la cultura china, y Puka, que es un demonio celta. Por último, algunos le preguntan que esto que tiene que ver con lo que está pasando, y Charlie menciona que aunque tienen diferentes nombres, él teoriza que estas entidades están aquí para acabar con los seres humanos. Aunque en la primera película Charlie menciona todo esto que él piensa que son demonios o unas entidades fantasmales que buscan el castigar a la humanidad, en la secuela de Bird Box Barcelona se nos implica en un principio que son ángeles o serafines. Sin embargo, esta interpretación de parte de Sebastián es errónea también, ya que él era un hombre de fe y un católico muy devoto, así como el padre Esteban. Esta es la razón por la que las entidades se manifestaron frente a él como un serafín, y para el padre de la iglesia como el ángel de Dios o el ángel del Señor, que según el padre le habla a él de forma directa y le dice cuál es la voluntad de Dios. Curiosamente, cuando Sebastián se topa a un grupo de personas que fueron víctimas de los que sí pueden ver a las criaturas, uno le dice a Sebastián que esos seres llegaron del espacio exterior y desde muchísimos años luz de distancia, a lo que Sebastián confundido le responde que no, que él lo entendió todo mal y que en verdad son ángeles, pero que de cualquier manera él se va a ir al cielo con todos los demás. Luego el hombre muere y Sebastián ve cómo el alma del hombre se va al cielo aparentemente. Como lo dice el joven Octavio en una escena, él teoriza que estos son entes cuánticos o seres cuánticos, que probablemente no tengan una forma permanente y fluctúan y cambian constantemente, solo manteniéndose de una forma específica cuando estos se acercan a alguien, cuando los escucha a alguien o cuando los ve, debido a que estos seres se acercan, tomando su forma para esa persona, al conocer sus miedos, su dolor, su culpa y sus seres queridos que ya fallecieron, o que simplemente no saben qué fue lo que pasó con ellos, como lo vemos en el caso con la niña Sofía. También, como lo mencioné previamente, se pueden manifestar como sus culpas y sus traumas, dependiendo de la persona, como en el caso de Roberto e Isabel, o en el caso de la psiquiatra protagonista. Es por toda esta evidencia que podemos concluir que las criaturas o monstruos que aparecen en la película son en realidad entidades demoníacas, con algunas cualidades lovecraftianas o del horror cósmico. Pese a que también existe la teoría entre mucha gente que estos seres pueden ser entidades interdimensionales con cualidades lovecraftianas. El modus operandi de estas entidades es lo más claro que vemos en la película de estos monstruos, ya que nunca podemos ver directamente a los entes. Estos seres vuelan a través de la civilización,
como una especie de fantasmas, ya que en algunas escenas podemos ver sombras que se mueven sobre los protagonistas. Estos entes van dejando muerte y destrucción por donde pasan. Sin embargo, para que estas entidades hagan el efecto en sus víctimas, estas las tienen que ver. La forma en que una persona sucumbe a las criaturas es primero que nada viéndolas directamente. Esto provoca que la persona que las vio enloquezca completamente y que luego intente tomar su vida. Curiosamente, la persona afectada alucina y dice que ve algo hermoso o alguna persona o ser querido que ya falleció y que era muy importante para la víctima, aunque también por lo visto en la secuela pueden llegar a ver sus culpas o cosas malas que hicieron en el pasado y que los atormentan de cierta manera, o también a personas que ellos piensan que pudieron salvar y que no tuvieron éxito con esto. Este proceso lo podemos ver claramente al inicio de la película con Jessica, la hermana de Mallory. Ella primero ve a la entidad de forma directa mientras va conduciendo su auto. Es así que su cara cambia y se queda en un estado como de shock, mientras sus ojos se hacen de un color algo naranja. Luego Jessica intenta tomar su vida al estrellar su auto. Sin embargo, esto no funciona y se baja del auto después de chocar para que un camión la atropelle de una forma brutal. Mallory más adelante en la película menciona que su hermana en esos momentos de su muerte se veía muy triste, algo muy extraño, ya que ella nunca estaba triste y era una persona muy alegre. Es por eso que podemos asumir que Jessica vio a algún ser querido muerto mientras ella moría. La mujer que intenta rescatar a Mallory también ve directamente a la entidad. Luego dice que ella va a ir a su hogar para reunirse con su madre, la cual según su esposo dice que lleva muerta más de 10 años. Después de que dice esto, ella se mete a su carro en llamas y muere de una forma mórbida. Otro aspecto curioso e importante que hay que mencionar respecto a las entidades es que cuando estas llegan a un área, estos levantan el polvo, las hojas de los árboles cercanos que se han caído y también otros objetos sólidos, pero relativamente ligeros, como un vaso de café o como una sábana. Esto indica la presencia de los entes y que están muy cerca o frente a sus nuevas posibles víctimas. También parece que las entidades son casi ubicuas, estando presentes en casi todos los lugares exteriores en todo el mundo. Parece que estos seres pueden detectar a los humanos y por eso siempre están cerca de las personas, las cuales aún no las han visto. Curiosamente, nunca vemos la forma física de estas entidades o cómo es que se ven realmente en la película. Sin embargo, el hombre superviviente que llega a la casa donde los protagonistas estaban nos dio algunas pistas sobre cómo es que se ven las criaturas. Esto lo vemos cuando se nos revela que este hombre llamado Gary es una de las pocas personas que pueden ver a las criaturas sin morir. Gary saca una especie de dibujos que él ha hecho de estas entidades, ya que él creó una especie de retratos sobre lo que parecen ser criaturas fantasmales. Algunos de estos seres, según los dibujos, se ven como esferas, combinadas con una criatura como un insecto. Otras se ven como esqueletos voladores. Sin embargo, la mayoría parecen ser criaturas antropomórficas, sin una forma real. Y también podemos apreciar aquí un ser que parece Cthulhu. Esta es básicamente la apariencia de estos entes, ya que desafortunadamente nunca los vemos de forma directa en la película, al igual que todos los protagonistas que sobreviven. Inicialmente se planea incluir algunas escenas donde nosotros como audiencia íbamos a ver a estas criaturas. La página de Screen Rant reportó que se filmó una escena donde salían las criaturas o entes. Sin embargo, se decidió cortar al final de la película. El escritor del guión de la película comentó que uno de los productores quería que las criaturas aparecieran por lo menos en una escena y que la audiencia las pudiera ver directamente. La actriz que interpretó a Mallory, Sandra Bullock, comentó que las criaturas se veían como una especie de híbridos entre un ser humano y una serpiente, los cuales tenían las cabezas muy grandes como las de un bebé. Ella también dijo que le asustaba mucho la idea de cómo se verían estas criaturas y por eso no quería verlas hasta que filmaran la escena, para así tener una reacción más auténtica a las entidades o monstruos. Ella también mencionó que cuando estaban filmando la escena y ella vio a las criaturas, se le hicieron muy extrañas y graciosas, ya que según ella se veían como una especie de bebé largo, grande y muy gordo. Al final se decidió quitar esta escena ya que se sentía muy fuera de lugar, y el escritor Eric Heisler comentó que la película es mucho más efectiva si nunca vemos a los monstruos o demonios,
ya que esto, según el guionista, hace más aterradores a estos entes, debido a que es la audiencia la que se los imagina, y en general es mucho mejor en su opinión. Aunque a mediados del 2019 y a finales de ese año, se nos revelaron unos artes conceptuales y un muñeco animatrónico que muchos pensaban era la forma verdadera de este monstruo, en realidad este no era el caso, y esa secuencia donde iba a aparecer el muñeco era una pesadilla que iba a tener la protagonista Mallory, después de que ella escuchara la información de Charlie sobre esos entes, y esa pesadilla era como una interacción que iba a tener Mallory con el demonio Surgat, que le iba a mostrar a sus bebés antes de que ellos nacieran como monstruos. Sin embargo, esta no era la forma verdadera de los monstruos, y simplemente era como se los imaginaba Mallory en esa pesadilla. Es por eso que la misma directora aclaró que las entidades cambian de forma dependiendo de la persona que las ve. En el caso de Mallory, como ella estaba preocupada por su hija que todavía no nacía, por eso la secuencia era así. Sin embargo, la directora Susan Bier cortó esa secuencia, ya que ella sentía que podía ser vista como fuera de lugar, e inclusive como cómica, debido al diseño del monstruo. Es por eso que decidió no mostrar a las criaturas, ni aunque fueran en una pesadilla, y como Mallory se las imaginaba, ya que ella decidió dejar esto más misterioso y un poco más aterrador. También el artista conceptual Aaron Sims diseñó una forma verdadera de estas criaturas, la cual al final no se usó en la película. Sin embargo, esta forma era más etérea y más amorfa, ya que los entes se veían como una especie de humo negro, con diferentes diseños, que iban desde algo casi humanoide a simples siluetas diferentes, que se veían bastante aterradoras, y se planeaba que si las viéramos la audiencia de forma directa en el clímax de la cinta, cuando Mallory estaba escapando con sus niños, y estos entes se le iban a poner enfrente, obviamente con la mujer y sus niños con los ojos tapados, y los iban a empezar a rodear. También esto se desechó, ya que la directora Susan Bier dijo que era mucho más aterrador y más efectivo el suspenso si no mostraban para nada a los monstruos. Las personas aparentemente inmunes a ver las entidades se convierten en una especie de sirvientes de los entes, y estos intentan hacer que las personas vean a las entidades, para que tomen su vida o para que mueran. Ese es el propósito de los infectados, los cuales en lugar de matarse, ayudan a las entidades a cumplir su propósito y su misión principal. El por qué estas personas son inmunes nunca se explica en la película. Sin embargo, las personas que no mueren al ver a las entidades, podemos ver en la película que son los pacientes que escaparon del hospital psiquiátrico de Norwood, y el compañero de trabajo de Charlie, quien es un exconvicto. El pasado violento y terrible de estas personas es la que hace que las entidades los afecten de manera diferente. Esto parece confirmarse con Charlie, quien implica que estos seres espirituales o demonios, después de verlos, se manifiestan como nuestros peores miedos, nuestras tristezas más profundas o las personas más queridas y cercanas que han muerto. Esto explica el por qué Jessica se veía tan triste antes de morir, asimismo el por qué Lydia vio a su fallecida madre, y por qué muchos toman su vida, quizá tratando de escapar de su mayor terror. Otro aspecto muy macabro y aterrador es que se confirma en la secuela que estos seres sí eligen a quienes quieren matar o forzar a que tomen su vida y a quienes usar, al engañarlos y manipularlos. La mayoría de la gente que ha sufrido fuertes traumas, que ha padecido de enfermedades mentales severas o que simplemente tiene un pasado oscuro y está más abierto a creer, son las personas que eligen las entidades para que les sirvan, a los cuales se les apoda videntes. Esto lo vemos con Sebastián y su hija, ya que él ve que su hija ve a los entes y luego muere. Sebastián, curiosamente, unos segundos después también los ve. Sin embargo, por el trauma tan grande que acaba de sufrir y por esa pérdida tan severa, los entes saben que lo pueden manipular, y por eso hacen que se le aparezca a su fallecida hija, como una especie de fantasma que le dice lo que tiene que hacer, y cómo acabar con las otras personas para así supuestamente liberar sus almas. Curiosamente, cuando Sebastián se pregunta si está haciendo lo correcto cuando muere Octavio, él no ve el alma del joven que se va. También algo muy interesante respecto a este tema es que Rafa supuestamente murió, y Sebastián vio cómo su alma se fue al cielo. Sin embargo, al final de la cinta se nos revela que él no murió y que lo tienen capturado los militares, lo que nos confirma que eso de que son ángeles y que solamente se quieren llevar las almas de los vivos al cielo es falso.
y también es importante notar que la hija de Sebastián que se le aparece va cambiando a una forma más macabra cuando Sebastián deja de creer en los supuestos ángeles y ella es quien lo ataca de cierta forma, lo que nos demuestra que hasta cierto punto estas entidades tienen habilidades psíquicas muy avanzadas que les permiten el proyectar todo eso en sus sirvientes o víctimas. Charlie implica también que este apocalipsis es algo que la misma humanidad provocó por su mal comportamiento, quedando los seres humanos culpables frente a esas entidades que tienen como único propósito el matar a los humanos y castigarlos por sus pecados. Las entidades no pueden ser vencidas de ninguna manera, ya que se piensa que al ser demonios o seres espirituales, estos son inmortales. Es por eso que la única forma en que los seres humanos pueden vencer a las entidades de cierta manera es al remover su sentido de la vista, así coexistiendo en el planeta con estas criaturas. Mientras las personas no vean, van a estar relativamente a salvo. Sin embargo, si una persona con vendas en los ojos se acerca a las entidades, estos seres parece que intentarán hacer que la persona se quite sus vendas, como lo podemos ver con Mallory con sus hijos, casi al final de la película, cuando las entidades intentan engañarlos para que se quiten las vendas, hablándoles en diferentes voces de personas conocidas, así intentando confundir a sus víctimas. Algo que hay que notar es que la única forma en que se puede combatir a estos seres, además de vendándonos los ojos, es al utilizar los pájaros, los cuales comienzan a hacer mucho ruido y se asustan cuando detectan su presencia, enloqueciendo brevemente cuando las aves se dan cuenta de que una de las entidades está cerca. Curiosamente, estos entes, aunque afectan un poco a los pájaros, no los matan realmente. Son estos sonidos la única advertencia que tienen los humanos sobre la presencia de estas criaturas. Algo interesante que quiero mencionar es que aunque sí vemos que los pájaros no mueren al interactuar con las criaturas, la verdad es que en la película no se nos revela realmente si estas entidades matan también animales, como perros, gatos o chimpancés, los cuales tienen un poco de más inteligencia y habilidades cognitivas que los pájaros. Podemos asumir que este es el caso, y que sí los matan, ya que en la novela las entidades indiscriminadamente matan a todos los animales, e inclusive también a algunos pájaros, además de que en la película no vemos a ningún perro o gato extraviado, lo que indica que las entidades también afectan a casi todos los animales. Esto se confirma en la secuela, ya que los perros no deben de ver a las entidades, porque si lo hacen van a morir. Esto por lo general es lo que ocurre. Sin embargo, si las criaturas ven a los perros como algo que pueden utilizar, no los matan, y hacen que estos se vuelvan muy agresivos y salvajes, inclusive con la gente que conocen. Un dato curioso muy interesante es que Josh Malerman, el autor de la novela original, escribió el borrador de su obra un poco antes del estreno de la película del fin de los tiempos, en el año 2008, y antes de que se estrenara la película del 2009 conocida como El Camino o The Road. Y es debido a estas películas que el autor se preocupó un poco, y concluyó que nadie iba a leer su libro, ya que tenía algunas similitudes con las otras obras, y él pensaba que la gente no lo iba a leer ya que sería más de lo mismo. Afortunadamente para el autor, cuando él publicó su libro en 2014, fue todo un éxito, siendo una novela posapocalíptica muy buena en general, la cual también se cuenta a través de recuerdos o flashbacks, de una forma similar a la película. El origen de las criaturas lo hizo el guionista Eric Heisler como algo demoníaco, debido a que el autor de la novela original, Josh Malerman, mencionó que él no tiene idea de qué son exactamente las criaturas y de dónde vinieron, ya que él prefirió enfocarse en la trama y en los personajes, con las criaturas que estaban en el fondo. Esta es la razón por la que no hay un origen exacto de estos seres, y lo podemos interpretar de diferentes maneras, como por ejemplo alienígenas o seres cósmicos que vinieron a destruir a la humanidad, o simplemente como demonios o entidades con capacidades Lovecraftianas, ya que nuestro cerebro no las puede comprender ni procesar, debido a las muertes un poco más personales que esas entidades provocan, haciendo que las personas vean algo muy importante, aterrador o triste para sus víctimas. Yo me inclino más por la segunda teoría, y pienso que son entidades demoníacas encargadas de traer el apocalipsis a la humanidad. Un dato muy interesante que se nos revela al final de la cinta es que los militares españoles están buscando una alteración epigenética en el ADN, que es cuando un trauma muy fuerte llega a alterar el ADN,
lo que nos confirma que la gente que puede ver a las entidades ha sufrido algo muy fuerte, y es por eso que los militares buscan el estudiar la sangre de estas personas para así desarrollar una especie de cura o inmunidad en contra de esas entidades. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de los monstruos o entidades de Bird Box a ciegas. Sinceramente, la película de Bird Box me gustó, ya que tiene varios conceptos muy interesantes y del horror cósmico. En general me gustó mucho el misterio que rodea a estas entidades, y me gustó que no nos mostraran realmente su apariencia, ni que nos revelaran qué son, ya que así el suspenso y el horror se mantienen a lo largo de la película. Me encantó la forma en que nos cuentan la historia, ya que sí se me hizo algo muy original y bien aplicado. La verdad creo que sí es una buena película interesante, que pese a algunas fallas, sí llega a ser muy entretenida, un poco aterradora y bastante genial. Por otro lado, la segunda película, pese a tener más fallas que la primera, sí me gustó en general, ya que básicamente confirmó muchas de las teorías y conclusiones que propuse en el video original de hace 5 años, y que muchos otros fans también concluyeron. También me encantó que nos mostraran la historia desde el punto de vista de alguien quien ya vio a las entidades, y cómo es que estos entes los engañan. Eso me gustó bastante, ya que fue muy diferente a la primera cinta. Sin embargo, la escena final no me gustó tanto. Sin embargo, creo que si lo aplican bien eso de la cura, puede funcionar. Es decir, que después de mucha investigación, se dan cuenta de que no pueden desarrollar una inmunidad en contra de los entes. Es por eso que si aún no has visto estas películas y te parecieron interesantes, en verdad te las recomiendo. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías qué eran las entidades o criaturas de Bird Box? ¿Qué te parecieron a ti como concepto? ¿Te gustaría ver una tercera parte de esta película? Y por último, ¿tú qué crees que eran en realidad de estas criaturas? ¿Crees que son alienígenas o crees como yo que son demonios con cualidades Lovecraftianas? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de las entidades o entes de la película de Bird Box a ciegas de Netflix. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.